Hola, hoy quiero hablar de un par de proposiciones que están en la sección 1.3 del apunte, que la parte de morfismos, eh, que refieren a la relación entre los subgrupos. O sea, si uno tiene morfismo entre los dos grupos, refieren a la relación entre los subgrupos del dominio y los subgrupos de la imagen del morfismo. Eh, bueno, muy bien. Primero tenemos esta proposición que nos dice que si tenemos morfismo de grupos, y tenemos S1 acá y S2 acá subgrupos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, la primera cosa es que f a menos 1 de S2 es subgrupo de G1. Normal, este simbolito es el que usamos para denotar que un subgrupo es normal en otro. Normal si S2 lo es. Y la segunda es que f de S1 también es subgrupo. Y que es normal si S1 lo es, si S1 es normal en G, y si acá lo es, podría reemplazarlo por simbolito, ¿no? S1 es normal en G1 y F sobre. Muy bien. Bueno, entonces demostremos esto. Poner I2, ¿sí? Bueno. Entonces, agarramos el subgrupo de G2 y tenemos que ver que es, la imagen inversa es un subgrupo. Entonces, bueno, primera cosa, para hacer un subgrupo el 1 tiene que estar. El F del 1 va a parar al 1, porque F es morfismo. Y este tiene que estar en S2, porque S2 es un subgrupo. Entonces esto prueba que 1 está en F a menos 1 de S2. Bueno, además, ¿cómo es? Sí. Si F de X está en S2, entonces, ¿qué pasa con F de X a la menos 1? F de X a la menos 1 por F de X da F de 1, que es 1. Y entonces esto nos dice que F de X a la menos 1 es F de X a la menos 1. Este está en S2, lo cual implica que X a la menos 1 está en F a la menos 1. En F a la menos 1. En F a la menos 1 de S2. ¿Y qué hago con el producto? Bueno, lo mismo. O sea, si F de X y F de Y están ambos en S2, entonces F de X, F de Y, que es F de X y, está en S2. Esto nos dice que si X está en F a la menos 1 de S2 y C también, entonces X y también. Entonces, a ver, ahí está. Perdón. Ahí. Entonces, bueno, probamos que F a la menos 1 de S2 tiene el 1, es cerrado por inversas y por producto, así que es un subgrupo. Habría que ver
que es normal, si S2 lo es, vamos a ver eso. Entonces, supongamos que S2 es normal en G2. Bueno, y entonces, y agarramos un X, ya que f de X está en S2. Y agarramos un G en G. Entonces hacemos G, X, G a la menos 1. Le aplico F. Esto es F de G, F de X, F de G a la menos 1. ¿Se llega a ver? Sí. Bueno, esto estaba en S2. Y esto es un elemento y su inversa. Así que como G2 es normal, todo esto está en S2. Y por tanto, este está en F a la menos 1 de S2. Así que nos queda normal. La imagen inversa de un normal es normal. ¿Sí? La imagen inversa de cualquier subgrupo es un subgrupo, y si el subgrupo es normal, la imagen inversa también lo es. Eso fue la parte I. Vamos a la parte 2i. Bueno, 2i. Entonces, bueno, que esto es un subgrupo es parecido, o sea que f de 1 es 1. Me dice que como este 1 de acá adentro está en S1, este está en f de S1. Y bueno, el hecho de que, a ver, esta identidad me dice que si X e Y están en S1, X por Y está en S1, porque es un subgrupo, y entonces f de X por f de Y está en S1. Esto me dice que f de S1 por f de S1 está en f de S1. Y como ya vimos antes, f de la inversa es la inversa de los f's. Entonces, si X está en S1, f de X a la menos 1 es f de X a la menos 1, así que este también está en f de S1. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la normalidad? Bueno, acá el problema que tenemos es si yo agarro un G en G2, ¿no es cierto? Y entonces quiero ver que f de S1 es normal, suponiendo que S1 es normal. Entonces hago G, f de X, G a la menos 1, con X en S1. Bueno, entonces quiero meter este X acá adentro para usar que S1 es normal, este G acá adentro. Pero eso no lo puedo hacer si G no está en la imagen de F. Entonces, voy a tener que pedir que G esté en la imagen de F, lo cual es automático si F es sobre. ¿Sí? Entonces, si G está en la imagen de F, esto es un F de un Y. Entonces, esto es F de Y, X, Y a la menos 1, que si uno supone que S1 normal, esto está en S1 y todo está en F de S1. Muy bien, esto demuestra, termina la demostración de la proposición, a ver que se vea bien todo el pizarrón. Un corolario de esta proposición es el siguiente. Fíjense que dijimos que f de menos 1 de cualquier subgrupo es un subgrupo, y si el subgrupo es normal, si el subgrupo original era normal, entonces la imagen inversa también. Entonces,
si lo aplicamos esto cuando G1 es el cuando S2 es el subgrupo trivial, cuyo único elemento es el neutro de G2, la imagen inversa es el núcleo. Así que esto nos dice que el núcleo es normal en G1. Y, ¿cómo es? Por otro lado, cuando aplicamos la parte 2, o sea, esta es la parte I para S2 igual a 1, nos da esto. Y ahora, si aplicamos la parte 2 cuando S1 es todo G1, nos dice que la imagen de F es un subgrupo de G2. Esta es la parte 2i para S1 igual a G1. ¿Y qué pasa con la normalidad? Bueno, en principio esto se aplica para F sobre, ¿no? Pero F siempre es sobre la imagen, siempre es sobre la imagen. La correstricción, digamos, de F a la imagen es sobre. Entonces, usando eso, nos queda que, o sea, 2i con G2 igual a la imagen de F, nos da que si S1 es normal en G1, entonces F de S1 es normal en la imagen de F. Ahí. ¿Estamos? Bueno, la segunda proposición de la que quería hablar en este video, que está íntimamente relacionada con la primera, es esta. Tenemos un morfismo de grupos como antes, llamamos K al núcleo e I a la imagen. Y tenemos dos subconjuntos. Por un lado, tenemos dos conjuntos. Por un lado tenemos el conjunto de todos los subgrupos de G1, y por otro, que contienen al núcleo. Y por otro, tenemos a todos los subgrupos de la imagen. De acá para allá, según vimos en la proposición anterior, si yo le aplico morfismo a un subgrupo, obtengo de grupo G1, obtengo un subgrupo del grupo G2, que está dentro de la imagen. Entonces, acá agarro un subgrupo, le aplico F, me da un subgrupo de la imagen. Por otro lado, si agarro un subgrupo, cualquiera, de G2, y tomo la imagen inversa, esto F-1 quiere decir la imagen inversa, no quiero decir que F es biyectiva y tomo la función inversa, quiero decir la imagen inversa o preimagen. Entonces tomo la preimagen de un subgrupo, por más que tome la preimagen de un subgrupo de G2, lo que importa es la intersección del subgrupo con la imagen, que es un subgrupo de la imagen. Así que miro el subgrupo de la imagen. Acá el subgrupo de la imagen, tomo su preimagen, me da un subgrupo de G1 que contiene a la preimagen del neutro, que es el núcleo. Así que va a estar acá. Luego lo que dice esta proposición es que estas funciones son bisecciones inversas. Y que, buenas que son, preservan el orden y la normalidad. Por el orden quiero decir el orden de inclusión. Y por la normalidad quiero decir, bueno, que sean normales. O sea, si tengo un subgrupo normal acá, le aplico F, me da su normal acá. Y si tengo un subgrupo normal acá, tomo su imagen inversa, me da normal acá. Entonces, bueno, demostración. Muy bien, que F, F'-1 que están bien definidas, ya lo vimos. Eso es lo de la proposición anterior y que acabo de comentar.
la imagen de un subgrupo de un subgrupo y la imagen de un subgrupo de un subgrupo. Y que preservan la normalidad es por la proposición y el corolario anteriores. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda por probar? Nos queda por probar que son biyectivas y preservan el orden. Pero bueno, a ver, si yo me agarro un subgrupo S que contiene acá, de G1, ¿sí? Y le aplico f a la menos 1 a f de S. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo todos los X, tales que f de X está en f de S. O sea, los X, tales que existe un S en S, tal que f de X es igual a f de S. ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Entonces, los X tales que existen bien. Entonces, si pasa eso, bueno, eso es lo mismo que los X, tales que existe un S, en S, tal que X por S a la menos 1 está en K. Entonces, ¿estos qué son? Son los X tales que, bueno, esto es las cosas, bueno, al revés, me convenía hacerlo al revés, perdón, tal que S a la menos 1 X está en K, entonces esto me queda S por K. El conjunto formado por todos los productos de una cosa de S por una cosa de K. Si lo hago al revés me queda K por S, que no me gusta tanto. Bueno, ahora, en cualquier caso, K es un subgrupo de S. Así que esto está dentro de S por S, que es S. ¿Ok? Y de hecho es igual, porque acá está el 1. Entonces me quedó que f menos 1 de f de S es S. O sea, una de las dos composiciones A da la identidad. Y en cuanto a la otra composición, ¿qué pasa? Bueno, a ver, veamos la otra composición. Es algo simplemente de conjuntos. Si si agarro f de f a la menos 1 de un t, ¿esto qué son? Son las imágenes de todas las cosas cuya imagen está en t. Entonces, esto ciertamente está en t. ¿Y por qué, va a ser igual? ¿Por qué va a haber otra inclusión? Bueno, porque t está en la imagen y f es sobre la imagen. ¿Está bien? Entonces, yo sé que, ¿cómo es? Yo sé que cada elemento de t está en la imagen, ¿no? Está en la imagen t, f. Entonces, cada t de t está en la imagen de alguien, de algún x. ¿Y este x dónde está? Este x, cada uno de los elementos de este conjunto x, cuando le aplico f, está en t. O sea que esto x está en f a la menos 1 de t.
Con lo cual, esto está acá. Así que tenemos que la otra composición también da la identidad. Y finalmente, ¿por qué preservan el orden? Bueno, es claro que si S1 está incluido en S2, entonces f de C1 está incluido en f de C2, ¿no? Bien. Y como f, esta aplicación f, es biyectiva, la inversa también lo hace, además de que es claro que la imagen inversa, ya sabemos que la imagen inversa preserva el orden. Así que esto vale sí, solo sí, porque es biyectiva. O sea, para una función no biyectiva, la recíproca no es cierta, pero si f de C1 está incluido en f de C2, tomo f de menos 1 y por la otra, lo que vimos antes, eso me devuelve S1 y S2. Muy bien. Esto me termina con este video.